Todos tenemos momentos en los que nos desagradamos a nosotros mismos, en algún momento de nuestra vida. Puede ser por algo que hemos hecho, por algún aspecto de nuestro cuerpo, o tal vez porque creemos que no somos lo suficientemente buenos. Sea cual sea la razón, el hecho de que nos desagrademos significa que no estamos contentos con nosotros. Hay algo que no funciona, que nos falta, o que es deficiente en lo que somos. Nuestras fallas percibidas nos hacen sentir incómodos, lo que no siempre es malo, y podría ser el comienzo de un cambio en la dirección correcta. Pero cuando nuestro desagrado por nosotros mismos se intensifica y perdura, se convierte en odio. El autodesprecio es realmente constructivo, o por lo general, no nos lleva a ninguna parte. Y, quizás lo más importante, podría ser que el autodesprecio, a menudo, si no siempre, se base en un engaño. El autodesprecio puede introducirse lentamente en nuestras vidas, comenzando con pequeños momentos de autocrítica. Decirnos que no somos lo suficientemente buenos, o que hemos fallado de alguna manera. Con el tiempo, estos pensamientos pueden convertirse en un profundo odio que afecta la forma en que nos vemos y nuestro lugar en el mundo. El odio a uno mismo no está exento de peligro, pero las razones por las que nos odiamos pueden no estar justificadas. Además, este odio puede ser, en realidad, narcisista. Entonces, ¿por qué nos odiamos? ¿Hay algo bueno en ese odio? ¿Y cómo podemos liberarnos de él? Creer que el odio a uno mismo es un buen motivador es como pensar que la ira es una forma eficaz de resolver problemas. A veces puede funcionar, y a veces nos otorga la capacidad de superar límites que de otra manera no nos atreveríamos a cruzar. Pero, ¿vale la pena ese progreso, el riesgo y el dolor que conlleva? Si bien puede proporcionar un impulso temporal, las consecuencias a largo plazo a menudo superan con creces las ganancias a corto plazo. El odio a uno mismo sin control puede tener impactos significativos y duraderos en el bienestar mental y físico de una persona. Con frecuencia da como resultado una espiral descendente, donde los pensamientos depresivos se alimentan de sentimientos de inutilidad. Dicho sentimiento también está vinculado a conductas de autosabotaje y autodestructivas que, en un principio, pueden parecer productivas. Por ejemplo, alguien que persigue obsesivamente un estilo de vida saludable puede estar enmascarando un trastorno alimentario arraigado en un profundo odio a sí mismo. O una persona que parece ambiciosa y trabajadora puede estar impulsada por profundos sentimientos de incompetencia, lo que la deja vulnerable al agotamiento. En última instancia, este odio es una fuerza destructiva que hace que las personas se sientan miserables. Puede conducir a la adicción, al aislamiento, al autocastigo e incluso a la creencia de que el mundo está mejor sin ellas. Pero, ¿de dónde viene? La causa del odio a uno mismo es compleja. Hay varias razones por las cuales podemos llegar a odiarnos. Podríamos haber cultivado este sentimiento como consecuencia del acoso escolar, por ejemplo, que nos llevó a creer que somos inferiores y que hay algo profundamente mal en nosotros. También porque no nos ajustamos a las expectativas sociales con respecto a los logros. Nos sentimos fracasados, o tal vez porque creemos que la humanidad es bastante despreciable y que es mejor que dejemos de existir por completo. En mi experiencia y observaciones, esto al final es principalmente un asunto personal. Es un odio dirigido a uno mismo como individuo por cualquier razón. A menudo es causado por sentimientos de no ser lo suficientemente bueno y no estar a la altura del resto. Entiendo por qué las personas experimentan autodesprecio debido al fracaso. Creo que este autodesprecio basado en el fracaso es una de las formas más comunes de autodesprecio en la actualidad. Existe la vergüenza, la culpa y la autoinculpación por las propias deficiencias. Existe el miedo a ser juzgado por la propia falta de prestigio. El autodesprecio que puede surgir del fracaso no es sorprendente, considerando el imperativo de lograr en la sociedad actual algo sobre lo que el filósofo Byung-Chul Han escribió en su libro The Burnout Society. Según Han,
hemos pasado de una sociedad disciplinaria a una sociedad de logros. Mientras que el primero se regía por el no, y sus pecadores eran locos y criminales, el segundo, en el que nos encontramos, se rige por el sí, y el se puede sin límites, y está formado por ganadores y perdedores. No es de extrañar que hoy en día muchas personas se sientan fracasadas. A sus ojos, no han logrado el éxito. No se han convertido en empresarios de éxito, millonarios o lo que sea que sus entornos les digan que deberían ser. Se llaman a sí mismos perdedores, como la sociedad los llama perdedores. Estos mensajes sociales pueden conducir al odio hacia uno mismo. Los sentimientos de inadecuación también pueden surgir de ciertos aspectos innatos que no podemos cambiar, o, al menos, son muy difíciles de cambiar. El concepto de luquismo viene a la mente aquí. El luquismo, un término en inglés, es un prejuicio y discriminación basado en la apariencia de una persona. Es la noción de que las personas tratan a las personas de manera diferente en función de cuánto se adhieren al ideal de belleza social. Para decirlo de manera simple, la sociedad trata a las personas hermosas mejor que a las personas feas. Probablemente sea cierto que las personas atractivas lo tienen más fácil en muchos entornos. Una gran cantidad de investigaciones lo confirman. Hasta qué punto el atractivo determina el curso de nuestras vidas es discutible, y hay mucha desinformación en torno a esto que exploraremos más adelante. Pero está claro que la percepción de una deficiencia en cuanto a buena apariencia puede llevar al autodesprecio. Podemos ver este odio hacia uno mismo en los llamados incels, que es la abreviatura de célibes involuntarios, muchos de los cuales se alientan mutuamente a renunciar a la intimidad y llaman subhumanos a los hombres feos y bajos. Si la sociedad es o no parcialmente culpable de estos sentimientos, es un tema para otro día. El odio hacia uno mismo también puede ocurrir debido a comportamientos pasados, cosas que hemos hecho y de las que nos arrepentimos. Puede que haya habido momentos en los que nos avergonzamos a nosotros mismos. Puede que hayamos tratado mal a las personas, incluso a las que amamos. Puede que hayamos sido cobardes. Tal vez huimos cuando deberíamos habernos mantenido firmes, lo que todavía nos persigue. Así, llevamos con nosotros estas experiencias pasadas, nos identificamos con ellas, nos autocastigamos y dejamos que estos recuerdos atormenten nuestra mente, cargada de culpa y vergüenza. Algunas personas incluso se privan de la felicidad por errores que cometieron en el pasado, lo que puede parecer noble, pero ¿es una forma constructiva de lidiar con el pasado? El odio también puede ocurrir por cómo nos han tratado en el pasado. Podemos culparnos a nosotros mismos por el acoso escolar. Puede que hayamos interiorizado las cosas que los acosadores han hecho y dicho, y creamos genuinamente que somos menos que los demás. Puede que nuestros padres nos hayan maltratado, y puede que también nos culpemos por eso. Quiero decir, el hecho de que otros nos pisoteen y nos traten como basura debe tener una razón, ¿no es así? Por lo tanto, simplemente reconocemos que somos inferiores, merecedores de desprecio, inmerecedores de amor. A menudo, mostramos este desprecio por nosotros al mundo a través de cómo nos tratamos y nos comportamos. Curiosamente, tiene un elemento narcisista, ya que parece haber un enfoque intenso en uno mismo, ya sean los aspectos no deseados de uno. Cuando lo pensamos, es un estado bastante ensimismado. Nuestra inversión en nosotros mismos es tan significativa que nos lleva a estos sentimientos masivos de aversión y desesperación, todo debido a cómo nos percibimos a nosotros mismos, específicamente a lo que está mal en nosotros. Cuando pasamos mucho tiempo en este estado, vale la pena preguntarse, ¿soy tan importante como para concentrar tanta energía mental en mí mismo? Cuando nos odiamos, nos involucramos en una curiosa paradoja. Nos odiamos a nosotros mismos, y luego nos enamoramos de los seres que odiamos. ¿No es interesante? Tomemos, por ejemplo, el odio a uno mismo como consecuencia de haberse avergonzado a uno mismo. Permítanme compartir una anécdota. Volvamos al yo de 18 años.
en su primer año de universidad, que tuvo que dar una breve presentación frente a unos cientos de personas. A pesar de la ansiedad que sentía, me desmayé y quedé como un completo tonto. El público respondió de forma empática pero burlesca, lo que fue una experiencia humillante. Este recuerdo me persiguió durante años. Todavía siento vergüenza cuando lo recuerdo. Sin embargo, me atrevo a decir que ni una sola persona de ese público recuerda siquiera esa breve presentación mía. Y si hay alguien que lo hace, probablemente no le desagrade, y mucho menos me odie. Por ello, no solo porque el nerviosismo durante una presentación no es una razón para odiar a alguien, sino también porque esos 5 minutos en los que hago el ridículo probablemente no sean tan importantes. Tal vez haya sido un momento que definió mi vida, pero para el mundo en general es bastante insignificante. Entonces, ¿por qué seguí castigándome por esa experiencia durante años? ¿Por qué muchas personas que se odian a sí mismas se obsesionan con las cosas que han hecho, las cosas que han dicho, su apariencia, los logros que no lograron alcanzar? Hay un ejercicio estoico llamado la vista desde arriba. La vista desde arriba nos permite mirarnos a nosotros mismos y a nuestras vidas desde una perspectiva cósmica. Si nos recordamos lo diminutos e insignificantes que somos en medio de los miles de millones de galaxias, la verdad puede acabar atravesándonos. Las cosas por las que nos odiamos son insignificantes. Cuando nos alejamos de los puntos de vista cósmicos y volvemos a un nivel de base, a la experiencia humana del tiempo, nuestro entorno cercano y nuestras relaciones, o la falta de ellas, es fácil volver a envolvernos en el autodesprecio. Es posible que sigamos viendo fracasos o personas feas cuando nos miramos al espejo. Es posible que sigamos viendo nuestras muchas deficiencias. Si bien algunas de estas fallas y deficiencias son ciertas, ¿son razones para odiarnos a nosotros mismos? Además, ¿no percibimos nuestras fallas mucho más significativas de lo que son? ¿Y qué pasa con el significado que atribuimos a estas fallas? Si, por ejemplo, hemos experimentado un fracaso empresarial o hemos reprobado un examen, ¿eso realmente nos define como inadecuados o destinados a no tener éxito? Si no cumplimos con los estándares de belleza sociales, ¿significa eso que nunca encontraremos el amor? ¿Significa eso que somos infrahumanos, como si terminar con nuestro linaje beneficiara de alguna manera a la humanidad? El pensamiento distorsionado es a menudo la fuente del autodesprecio. Las personas que se odian a sí mismas, especialmente aquellas que se dejan llevar por ese odio, tienden a seleccionar la información que más les conviene. Les encanta vivir en cámaras de eco, acompañadas por otras personas que se odian a sí mismas, intercambiando y amplificando información cuidadosamente seleccionada que alimenta su autodesprecio. El incel que se odia a sí mismo es un claro ejemplo de ello. Aunque puede haber algo de verdad en lo que afirman sobre la apariencia y las preferencias en el mercado de las citas, su visión de la realidad se distorsiona al magnificar fragmentos de información que respaldan sus puntos de vista y descartar todo lo que los contradiga. Por ejemplo, cuando una mujer elige a un hombre atractivo en lugar de a uno menos atractivo, es una prueba de que, y parafraseo, se acabó para los infrahumanos. Pero cuando se señalas a un tipo de aspecto feo con una novia atractiva, lo descartan asumiendo que debe ser rico o es una excepción a la regla. Entonces, ¿son realmente válidas las razones en las que basamos nuestro odio a nosotros mismos? ¿No basamos esto en información errónea? ¿No es acaso que mantenemos este odio debido a una visión distorsionada de la realidad? Si, por ejemplo, reprobamos un examen de conducir, ¿eso significa que somos unos fracasados como seres humanos incapaces de hacer nada, y mucho menos de poder salir a la calle? ¿O significa que no hemos tenido suficiente práctica para conducir un vehículo y ser parte del tráfico? ¿O si no cumplimos con los estándares de belleza de la sociedad, significa que somos infrahumanos? ¿O simplemente significa que carecemos de un área que la sociedad valora,
nuestra estética, sin disminuir nuestro valor inherente, nuestras habilidades en otras áreas o nuestra capacidad para ser felices. Supongamos que tenemos una visión razonable de nuestras cualidades y deficiencias. Supongamos que de hecho tenemos defectos. Todo el mundo los tiene. Supongamos que de hecho tenemos un pasado que no es bonito y que hemos tenido mala suerte en la lotería genética en lo que respecta a la apariencia. ¿Qué sigue? ¿Qué alternativas tenemos, además de quedarnos tirados en el sofá despreciándonos? ¿Qué pasa si nos consume? ¿Hay alguna esperanza? ¿Hay alguna manera de seguir adelante? Hay muchas cosas que podemos cambiar de nuestra situación. Podemos cambiar nuestra apariencia hasta cierto punto. Podemos lograr cosas o mudarnos a otro lugar. Podemos actuar en el presente para un futuro mejor. Podemos hacer ejercicio, comer más sano y ser más generosos y amables. Pero hay muchas cosas que no podemos cambiar. No podemos cambiar el pasado. Las circunstancias externas están, en esencia, fuera de nuestro control. En gran medida, no podemos cambiar nuestra apariencia, ni nuestro origen, ni los errores que hemos cometido, ni lo que la gente nos ha dicho o hecho en el pasado. Entonces, ¿cómo lidiamos con este sentimiento que surge de todo esto? Desde un punto de vista estoico, el problema no son nuestras circunstancias, sino el odio a nosotros mismos. Dicho odio es una respuesta a las circunstancias, surge de los pensamientos que tenemos sobre lo que está sucediendo. Por lo tanto, cuando salgas al mundo, te encontrarás con muchas personas que lo están pasando mucho peor que tú, pero no hay ningún signo de autodesprecio en esas personas. Si hay algo que he aprendido de mis viajes, es que todo es relativo. Hay formas radicalmente diferentes de pensar y percibir la vida. He conocido a personas que, según los ideales de la sociedad occidental del éxito, serían consideradas unos completos perdedores, pero son las personas más felices que he visto. Y si crees que eres un infrahumano que no merece vivir, viajar, visitar espacios públicos y ver cuántas personas no tan bonitas e incluso feas tienen relaciones y simplemente viven sus vidas, incluso podrían ser bastante felices, ¿a qué se debe todo ese alboroto por el odio a uno mismo? ¿No es una reacción exagerada a la vida? ¿Qué sentido tiene este estado de ensimismamiento, de entregarse a todas estas ideas, pensamientos y emociones sobre las propias deficiencias percibidas? ¿No hay una forma más constructiva de vivir? Epicteto, el filósofo estoico, argumentó que una persona mal instruida culpa al mundo. Una persona que recién comienza a instruirse se culpa a sí misma. Pero una persona bien instruida no culpa ni al mundo ni a sí misma. He analizado esta idea recientemente y he llegado a la conclusión de que Epicteto no niega que los propios errores puedan causar desgracias y que uno no debería aprender de ellos. Es la culpa lo que es problemático. La autoculpa no es constructiva, es irrazonable. No es un estado que nos ayude a estar así. ¿Qué intentamos lograr castigándonos por nuestras faltas y aspectos indeseables? Una vez más, desde un punto de vista estoico, el problema es la culpa, no los acontecimientos. Cuando el odio hacia uno mismo nos consume, la esperanza no se encuentra en las circunstancias, sino en cómo nos relacionamos con ellas. Podemos odiar al mundo, podemos odiarnos a nosotros mismos, pero ¿qué ganamos realmente con ello? Gracias por ver el vídeo.